Bienvenidos amigos a su episodio Disidentes, su podcast jurídico. Ya, el número 1, no se hable más. Señores, miren, fácil y sencillo. Hoy vamos a tratar un tema controversial porque está en la palestra pública. Sin embargo, un tema que amerita de un análisis profundo porque toca muchas fibras sensibles. Desde el ámbito de vista del infractor y evidentemente desde el ámbito de vista también de la víctima en un proceso penal determinado. Nos acompaña el licenciado César Alcántara, ex defensor público. Yo tengo, por eso que me acabo, porque es que yo tengo una fijación, según dice la audiencia, con los varones y con los defensores públicos, pero es que venimos del sistema. La sangre. Es la sangre. Pero era defensor público del Distrito Nacional y evidentemente sabemos que la defensa, lo hemos ya establecido en varias ocasiones, es la escuelita. Aprendemos, le sacamos el jugo y luego pues abrimos la sala. Y ahora se encuentra en el ejercicio privado, cualquier tema, señores, recomendado al 100, excelente abogado. César, entonces vamos a hablar hoy sobre el procedimiento para inimputables. Así es, el procedimiento para inimputables es un tema que actualmente está en la palestra, es un tema definitivamente que en los últimos días, el tema generalmente, o sea, en términos general, el tema de la salud mental es un tema que ha impactado en la sociedad yo entiendo que luego del COVID-19, 2020 para acá, se han ido explotando un sinnúmero de casos y en materia penal, o sea, no es la excepción. O sea, han venido un sinnúmero de casos con personas con cierta patología psicológica y psiquiátrica que incurren en delitos penales y que a veces no se le da el trato adecuado, a veces por un tema de desconocimiento de los abogados, a veces por desconocimiento de los mismos jueces, del Ministerio Público, a veces por un tema de populismo, no aplica el procedimiento correcto y lamentablemente están muy pañales. Hay deficiencia legislativa, hay algunas cuestiones que sí están bien reguladas, otras que no, pero entiendo que con lo que tenemos se puede hacer muchas cosas, es un tema de voluntad y entiendo que debe hacerse por un tema de garantizar la salud, la integridad física de esa persona imputada, que aunque esté envuelta en un proceso penal, es un sujeto de derecho que hay que respetárselo como tal. Cuando tú hablas, por ejemplo, de que el procedimiento la mayoría de veces es mal aplicado, nosotros tenemos a nivel procesal de procedimiento, ¿cuáles son los lineamientos que deberíamos de seguir en este tipo de circunstancias y situaciones? ¿Qué es lo que nos establece la norma con relación a esto? Y qué, o sea, vamos a hacer como un símil entre lo que establece la norma y lo que termina pasando en la realidad en este tipo de casos penales. Yo he visto distintos escenarios. Mira, la norma dice, para ir desde el inicio, o sea, la norma penal está diseñada, el derecho penal está diseñado como un mecanismo de control social que está diseñado para disuadir a la persona de que no cometa conductas que están contempladas como ilícitas, que no son aceptables, que la sociedad determinó a través de la ley que no deben ser permitidas y por eso la consideró reprochables y la consideró ilícitas. Pero la norma está diseñada para que la persona la entienda, la comprenda y su conducta la adapte a esa normativa. Y eso es lo que se llama el principio de culpabilidad. O sea, el principio de culpabilidad implica que tú comprendas lo que dice la norma y que luego de tú comprender esa conducta ilícita, tu conducta la adecue a eso y que tú no incurras en esa ilicitud. Por eso, cuando se habla de una persona inimputable, se habla de que esa persona no tiene las condiciones mentales para su conducta adecuarla a esa ley, por cierta alteración psiquiátrica, psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso penal sí existe un procedimiento diseñado para ese tipo de personas. Es el procedimiento para inimputable. Está en el artículo 375, me parece, 375 en adelante, que establece que una persona, que el Ministerio Público, la parte querellante y el imputado pueden solicitar la aplicación de ese procedimiento siempre y cuando
la persona se determine que tiene ciertas particularidades. Así, y lo digo así mismo porque realmente ese artículo como tal no define quién tiene. Exactamente. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas porque ahí de por sí no te dice que es un tema psiquiátrico, psicológico, ni nada por el estilo. Ni tampoco te define ni te delimita quién tendría que ser la autoridad competente para establecer el diagnóstico final. O sea, ahí se va generando una de las primeras trabas que tenemos para poder acceder a este tipo de procedimientos. Exactamente. El código, el Código Procesal Penal, que es lo que estamos hablando, o sea, no define eso. Simplemente dice que persona con ciertas particularidades debe ser sometido a ese proceso. Ese artículo, o esos artículos en adelante, definen cuál es el procedimiento que se adopta luego de que se determine que esa persona es inimputable. Pero yo creo que aquí que nosotros tenemos la trama mayor, por ejemplo, porque es un tema que va a depender mucho del criterio del tribunal donde te corresponda. Yo he tenido situaciones, por ejemplo, y más que nada como defensora pública, en que el tribunal entiende, y este criterio de que esa inimputabilidad o esa deficiencia de entender la norma o de estar en sus plenas facultades mentales al momento de cometer el hecho, tiene que determinarse por una junta psiquiátrica compuesta por 3 psiquiatras, por ejemplo. Entonces, lo primero que habría que determinar, ¿quién va a ordenar esa junta psiquiátrica? ¿Va a ser el Ministerio Público? ¿Va a ser el tribunal? Pueden ser psiquiatras o psicólogos que estén en el espectro del ámbito privado, o pueden ser públicos, tienen que estar designados por el tribunal, y ahí empieza el primer tema de discusión. Y precisamente, eso que tú dices, eso no está contemplado en el Código Procesal Penal. Eso está contemplado en la ley 1206, que es la ley de salud mental, que gracias a Dios, esa ley... Pero no la tenemos. Exacto, esa ley es una ley increíblemente con ciertos principios modernos que se adaptan a la realidad social que estamos viviendo en la actualidad, y que te habla a ti de que, me parece en el artículo 6, que dices expresamente que es de aplicación para las personas que están dentro del marco de un proceso penal, ya sea en investigación o ya condenados o en juicio, o sea, en cualquier etapa del proceso, que dice, habla de lo que es una comisión compuesta por psiquiatras y psicólogos, y dice que es, me parece que dice que la designa el tribunal. Yo tuve un caso, yo he tenido varios casos, y por eso te digo que he tenido varios escenarios. Yo he tenido casos en los que yo le he solicitado eso al juez, y el juez ordena, dictamina y manda la solicitud al Colegio Médico de Psiquiatras, al Colegio Médico Dominicano, para que sean ellos que designen una terna. Entonces, en base a esa terna se elige cuál va a ser la comisión que va a hacer lo que es el peritaje y decidir si esa persona realmente tiene algún tipo de patología psiquiátrica que pudiera considerarse como inimputable. Recientemente tú tienes un caso que ha estado mucho en la palestra pública. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de eso? Sí, yo estoy colaborando en un caso de una persona que está siendo sometida a la justicia por un hecho en el cual un homicidio y también hirió a varias personas. Es una persona que es de conocimiento público, que le dieron 13 meses de prisión preventiva. Es una persona que tiene un trastorno psiquiátrico. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene esta persona? Lo que se ha dicho siempre, y es algo que no ha surgido en el proceso, es algo que ya... Que no fue un hecho controvertido. Exacto, que no es lo mismo, como pasa en muchos casos. Porque yo siempre digo, no hay una cosa que más rápido se pone loco que un imputado. O sea, es normal que cualquier persona se quiera fingir algún tipo de patología psiquiátrica. Eso yo lo veía a diario como defensor público. Sí. Pero en este caso estamos hablando de una persona que tiene una patología de hace más de 10 años, diagnosticada, y lamentablemente está envuelta en esta situación. En la actualidad está bajo prisión preventiva, y ya eventualmente se hará el procedimiento. ¿Pero cuál es el diagnóstico médico que tiene esta persona? Tiene esquizofrenia paranoica. Esquizofrenia paranoica. O sea que, por ejemplo, una de las cosas que han surgido en las redes, yo realmente no conozco el caso de primera mano, pero sí ha sido como muy cuestionado el hecho, primero, de que cuando salió la noticia primaria, no era un hecho controvertido ya de plan de que la persona tenía algún tipo de diagnóstico
clínico mental. Y segundo, de que el Ministerio Público en la fase de la solicitud de medida de coerción también le da aquiescencia a este diagnóstico porque solicita que sea llevado a un centro específico porque era la única cárcel que tenía un pabellón psiquiátrico, según lo que vi en las redes sociales. Sí, lamentablemente esa fue la decisión. O sea, un poco. A mí, de verdad que, o sea, me resulta un poco contradictoria la decisión del tribunal. No voy a cuestionar la decisión en este escenario. Ya habrán mecanismos legales para eso. Pero el diagnóstico está ahí, se presentó ante el tribunal, dio una decisión que en cierta parte no da razón, sin embargo no asume el procedimiento correspondiente, pero ya eventualmente se va a actuar de conformidad a lo que establece. Tú sabes que yo pienso que, por ejemplo, este tipo de hecho, siendo defensora pública, y no sé si tú lo llegaste a hacer tanto como defensor como abogado privado, pese a que existían muchas teorías de personas con condiciones psiquiátricas, etcétera, nunca se llegó a votar el procedimiento para que la persona se declarara inimputable. O sea, yo como defensora pública tenía un justiciable que, mira, lo evaluaron, no sé qué. Al final de cuentas, el proceso duró tanto y se hizo tan largo para la evaluación psiquiátrica que todos los testigos del proceso en la fase de juicio de fondo dejaron de asistir. Y al final el tribunal lo que hizo fue dictar una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria. Y yo le decía al tribunal, es que nosotros estamos en presencia de una persona que realmente tiene un problema psiquiátrico, que su familia lo abandonó, que fue incluso sometido a la acción de la justicia porque estaba en un destacamento y le dio como una piedra a alguien y le quitó la vida, en su desconocimiento también. Y la solución del tribunal fue darle una solución y mandarle para la calle. Probablemente quizás volviendo o con la posibilidad de que volviera a cometer ese hecho. Porque aunque nosotros a nivel procesal y de procedimiento tenemos lo que son las medidas de seguridad, a la hora de aplicarlas no tienen dónde tú vas a poner a alguien con una medida de seguridad. No tenemos ningún pabellón psiquiátrico especializado para eso, no tenemos clínica, no tenemos... Creo que el único centro que había era el Villini y no cerró ya. No cerró, pero no está dando ese servicio. Entonces, tenemos un problema a nivel estructural con este tipo de situaciones que se dan. Definitivamente, yo entiendo que ese es uno de los principales retos que tiene la justicia dominicana. O sea, el tema de la salud mental en sentido general, vuelvo y repito, es un problema que no se le ha dado el frente debido. O sea, tú sales a la calle y te encuentras con muchísimas personas con muchísimos problemas mentales que, o sea, amenazan tu integridad física y su propia integridad física, y el Estado no le da el seguimiento a esas personas. Y lo mismo ocurre en el proceso penal. O sea, no hay centros públicos que puedan darle seguimiento, darle servicio a esas personas. O sea, que pueda tener a esas personas, porque no pueden estar en prisión. No, eso es muy importante. A nivel normativo también, o sea, normal, la gente común. Muchos de los seguros tampoco te incluyen, por ejemplo, la terapia psicológica, porque se ha malinterpretado y se ha entendido que la salud mental es un lujo, cuando probablemente sea una de las mayores necesidades que nosotros tenemos como sociedad. Porque ahora el flujo de las redes, que el bullying, que el hecho de que la gente, por ejemplo, se está metiendo más por el tener que por el ser, va generando depresiones, angustias, estados incomprensibles que la gente necesita ahora tal vez más que nunca de ayuda psicológica y psiquiátrica que lamentablemente no está disponible para la población normal, mucho menos, digamos que para una población que es un nicho vulnerable, como lo son las personas que tienen algún tipo de infracción penal. Tú sabes, rescatando algo que tú decías hace un ratico, algo que también impide mucho que a veces los abogados no apuestan al procedimiento por el tema de que es muy lento, a veces juegan al tiempo, te cansas y óyeme, tú te rindes. La familia, si tú no tienes una familia que esté detrás de eso, que te apoye, que apoye al imputado, bueno, uno como defensor público que tenía personas lamentablemente con escasos recursos, a veces personas que no tenían familia, era muy difícil uno solo cargar con todo el procedimiento porque, o sea, tiene que ubicar los médicos, darle seguimiento, o sea, duraban años, meses para que saliera la experticia. Y al final es como tú dices, o sea, ya al final
O sea, ya el caso estaba prácticamente, no había forma. Y por ejemplo, en ese caso que te comento como anécdota, al final el tribunal creó la comisión, me parece, pero designó como que a peritos dentro del Ministerio Público. O sea, los mismos psiquiatras que tiene el Ministerio Público para que hagan la evaluación. Entonces, aquí abre un tema, primero de objetividad. Porque al final de cuentas no nos llamamos engaño. Los psiquiatras y psicólogos del Ministerio Público son psiquiatras y psicólogos del Ministerio Público que son pagados por el Ministerio Público y que van a responder a sus intereses. Pero segundo, también estaba el tema de la voluntad que podría tener esa entidad para realmente validar una conducta X que pudiera tener un imputado que a la larga iba en contra de su teoría de caso. Entonces tampoco lo iban a hacer. Entonces entiendo que es importante hacer como una separación de funciones y tratar de poner otro tipo de psiquiatras y psicólogos que no dependan de la misma figura que te está acusando. Es un dislate procesal totalmente. Tú sabes que uno de los temas que a mí más me ha llamado la atención en el tema del procedimiento penal imputable es la etapa preparatoria. Porque, bueno, tú encuentras el 374, 375 en adelante, que habla del procedimiento penal imputable, y ahí te habla de un procedimiento que realmente no está sometido a una etapa en específico. O sea, no establece de manera precisa que tiene que someterse al procedimiento penal imputable en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia o en juicio. O sea, no se encasilla en una etapa. Pero no podemos llamarlo engaño. En la etapa preparatoria, tú decir que tú vas a, o sea, estoy hablando en medida de coerción, es casi imposible tú conseguir un peritaje completo, acabado, que tú puedas presentárselo al juez y decir, vamos a aplicar. No, o sea, es casi imposible. ¿Pero por qué? Es que va en contradicción con el principio de celeridad de la medida de coerción. La medida de coerción se conoce rápido. Entonces, en una medida de coerción, es muy difícil presentar esa prueba ante el juez. Entonces, el juez que exige en una etapa preparatoria, en una audiencia de medida de coerción, ese tipo de prueba para determinar que la persona, porque no se, ahora, si estás pidiendo una inimputabilidad, también es descabellado. Ahora, si tú lo que estás es solicitando una medida de coerción acorde a la condición de salud, que es algo muy diferente a tú solicitar la aplicación del procedimiento penal imputable. Son dos cosas diferentes. Sí, pero tú sabes que yo creo que, por ejemplo, aquí también nosotros tenemos un tema, porque es que la mayoría de los peritajes, y eso es algo que yo siempre voy a criticar y voy a acabar, la mayoría de los peritajes dependen del órgano acusador. O sea, tú como defensa deberías de poder tener tú con formación de psicólogos y psiquiatras y tú poder presentar un peritaje que sea válido ante el tribunal. Claro, sí. Pero cuando el tribunal ordena, se lo ordena al Ministerio Público y eso al final de cuentas no puede ser posible. O sea, nosotros estamos en un momento histórico en el que necesitamos, por urgencia, crear peritos, crear psicólogos forenses, crear informes, peritos, por ejemplo, expertos en balística, en dactiloscopía, en serología, en ADN, etcétera, para que podamos estar en un estado verdadero y real de derecho. Porque no hay forma de que tú te puedas defender de quien te está acusando si quien te está acusando tiene más armas y más mecanismos que tú. No hay forma, porque criminalística, el tema de criminalística, eso es... Claro. Eso es el Estado. O sea, es imposible que tú como abogado privado puedas tener un experto en balística. Es una locura. Tú Entonces, no puedes. para tú obtenerlo, tienes que hacerlo a través de una resolución de petición al tribunal. Que de aquí a que te fijen en audiencia, que te lo acojan. Y cuando viene a ver la evidencia ya se perdió. No, y que si te lo acogen, ¿quién te va a hacer eso? ¿Quién te lo va a hacer eso? O sea, es alguien que empleado corresponde a los intereses del Ministerio Público. Claro. O sea, es casi imposible que tú puedas confiar en un resultado de un personal que viene de la parte adversa. Eso es totalmente correcto. Entonces, realmente es un problema, pero más que nada yo creo que también aquí se da una falta de empatía, primero, y de un desconocimiento. Porque, por ejemplo, yo vi mucho en las redes sociales personas que estaban a favor, por ejemplo, de la imposición de la medida de coerción de los 3 meses, de este caso en particular, pero también vi otras que, porque paradójicamente, y esto obviamente es responsabilidad mía, nada que ver contigo, la misma magistrada, que me merece todo mi respeto, no la conozco a nivel personal, pero... Magistrado, fue el magistrado. Ah, ¿no fue Fátima? No. Ah, porque lo que te digo, la que se sonó en las redes sociales fue que supuestamente la magistrada Fátima, que fue la misma que conoció la del caso de Yesel,
presuntamente fue la que impuso los 3 meses. Y ahí se dividió la población diciendo, entonces el caso de Yesel, que habían 200 no sé cuántos fallecidos, le impusieron presentación periódica y en este caso, que lleva una condición de salud, etcétera, le impusieron 3 meses de prisión. Y si era bajo el amparo de que era la misma juzgadora, fue un poco más cuestionable la decisión, realmente. Pero buena aclaración de que no fue la misma juzgadora, que es importante no llevarse mucho de lo que dicen las redes sociales. Ha salido muchas cosas que no sé. Increíble. ¿Ustedes como defensa pudieron presentar algún tipo de aval, por ejemplo, relativo a su Sí, se condición? presentó todos los presupuestos, todos los diagnósticos desde el primer momento hasta la actualidad. Realmente es un tema bastante delicado. Nosotros aquí lo que estamos tratando más que nada es de crear un llamado de alerta. Primero, para que quede como que, sea de una forma u otra, se trate de regularizar cuál va a ser el procedimiento real que va a ser aplicable, porque definitivamente el que tenemos es inoperable totalmente. De hecho, yo no creo, yo particularmente no conozco ningún caso en que un imputado sea declarado inimputable. Yo no lo conozco. Yo sí he tenido procesos en la etapa intermedia. Por eso yo he tenido diferentes escenarios, porque yo he tenido casos. Por ejemplo, tuve un caso de un delito sexual en el cual una persona estaba siendo acusada de violación y en la etapa intermedia yo hice el procedimiento para el imputable y increíblemente me lo acogieron. Que hasta tú te sorprendiste. ¡Wow! No te imaginas. O sea, y fue, no solamente para mí fue increíble que me lo acogieran el procedimiento, sino la decisión al final. Porque también es un poco confuso lo que dice el código. Porque el código dice que cuando tú sometes el procedimiento para el imputable, el juez que está apoderado de eso tiene dos opciones. O sea, él acoge el procedimiento para el imputable, según lo que dice el código, y él conoce su juicio, así lo dice. Y lo descarga, dicta una sentencia absolutoria, o lo condena y dicta una medida de seguridad. ¿Y qué pasa aquí? Si tú sometes el procedimiento para el imputable en la etapa intermedia, el juez ahí no dice que puede dar apertura a juicio. No. Ahí no porque dice se habla que puede, específicamente ahí dice de que etapa de tiene que juicio. dar, o sea, ahí dice que tiene que dar una solución de sentencia absolutoria o sentencia condenatoria. Y pero entonces ahí volvemos al tema, porque entonces procesalmente hablando no le correspondería al juez de instrucción declarar entonces ese proceso. Porque no está dentro de su función. No está dentro de su función. Estamos hablando que es peor todavía, porque entonces la persona se va a tragar 1 año, 2 años, lo que dure para llegar a la etapa de juicio, para que sea en la etapa de juicio donde se vaya a determinar la inimputabilidad o no de una persona, tampoco tiene ningún tipo de sentido. Exactamente. Entonces en este caso te lo declaró inimputable el proceso. Lo declaró inimputable, se conoció la audiencia preliminar y mandó foto. ¿Qué? Dictó una sentencia absolutoria. Yo la voy a buscar esa sentencia, yo la voy a buscar. La voy a buscar. Fue hace mucho, yo era defensor público, no recuerdo el nombre todavía, pero yo la voy a buscar porque fue una sentencia absolutoria. Una locura. Te lo juro. Que no tenía la capacidad. Que aunque está bien y evidentemente aplaudimos la decisión porque es lo que manda hacer la norma, no tenía la capacidad. En dado caso fuera más coherente que hubiera dictado un auto de no lugar, por el tema de la inimputabilidad. Pero yo te voy a decir algo, el juez tampoco fue algo descabellado, el tema es que el código es algo ambiguo del tema. El juez se acogió al principio de legalidad. Ciertamente contraviene ciertos artículos, pero en principio es una sentencia legal. Sí, es así. Señores, desafortunadamente todo lo bueno llega a su final. Pero antes de un espacio para cualquier tips, anécdota, sugerencia que tú quieras dejarle a tu auditoría. No, yo exhorto a la comunidad jurídica que siga documentándose, que siga actualizándose. Que no se lleven de las redes. Por favor, no se lleven de las redes. Hay mucho desconocimiento. Vayan a la fuente, como hacen los periodistas algunos. Sí. Vayan a la fuente porque, o sea, es increíble la cantidad de información que tú ves en las redes errónea, muy alejada de la realidad, y es importante siempre acudir a la fuente, leer, actualizarse con los temas que están en la palestra, para no cometer ese tipo de errores que muchas veces se hacen viral con cosas erróneas y definitivamente se ven muy mal.
Eso es correcto, totalmente de acuerdo. Señores, nada, gracias por el placer de su sintonía, gracias César por aceptar a nuestro llamado y cualquier cosa, esa es tu casa, estamos abiertos para cualquier tema jurídico que tú quieras, o no jurídico también, no hay problema. Entonces, nada, nos vemos en otro episodio de este su podcast Disidentes Jurídicos. Feliz resto del día.